las bellas artes a lo que tienden, y esto según la Academia de la Lengua, es a crear belleza. Tal como decimos ahora arte, un romano, si le dices el arte, qué sé yo, de estos que hacen desde los abstractos y toda esta gente, y que hacen cosas rarísimas, dices, ¿esto es arte? No, esto es hacer tonterías. Una de las características del arte, siempre los clásicos han dicho que es la armonía. Ahora todo lo que quiero explicar es porque después veremos que el arte moderno es una deconstrucción, es ir aniquilando todas estas características propias del arte. En griego, el arte es techne. Los griegos dicen getechne makre. La técnica, es decir, el desarrollo de las cosas. El arte es largo. Igual que el ars longa vita brevis, cosas para hacer muchísimas. La vida no nos alcanza, pero cosas que hay que hacer. Claro, si nos pasamos de lo que es hacer cosas que son necesarias o que son agradables, y nos pasamos a esa, expresarte, dar una visión de tal, por ejemplo, qué sé yo, pinto rarísimo, ¿y eso por qué? No, es que yo lo veo así, o yo lo siento así. Dices, bueno, aquí nos hemos salido de camino, porque claro, como esto lo hagas con todas las cosas, es que me es igual, es mi arte, es mi expresión, es mi visión, es mi manera de entender las cosas, por favor, hombre, un poco más de seriedad. ¿Por qué decimos que el arte es armonía? Porque viendo una obra de arte tenemos que intuir la armonía, que es la relación entre el todo y la parte, toda la realidad. Metafísicamente está compuesta de partes que configuran un todo, y esto lo tiene que reflejar el arte, y esto nos lleva pues a la propia idea de cosmos. Cosmos es el orden bello, es un orden que por sí mismo, todo lo que está ordenado es bello, y todo lo que está desordenado por sí mismo ya es un principio de fealdad, y por eso decimos el cosmos, la creación, es bello porque es ordenado. Dios ha creado no el caos, no el desorden, sino la belleza. Dios es la verdad, la belleza y es el bien. Y en grado absoluto, estos tres conceptos solo existen en Dios. Luego, incluso en la belleza, tanto de la naturaleza como de lo creado por el hombre, natural no es arte, es la belleza natural de la naturaleza, como en la belleza creada por el hombre a través de las artes, de las bellas artes, lo que hay es un reflejo de Dios. Desde los orígenes de la humanidad, el hombre ha sabido emplear los medios de su entorno para hacer arte. Alrededor del mundo y allí donde se ha formado cultura, el hombre ha hecho arte. Unas veces tosco o rudimentario, otras elemental y primario, otras con fines meramente naturales, pero siempre ha buscado además de lo puramente funcional, lo sublime, lo bello, lo trascendente. Así encontramos el arte y sus formas, el arte y sus talentos, el arte y el tiempo. Pueblos y naciones han dejado en la tierra su impronta particular, su huella personal que los identifica. Y en ese avance, en esa conquista del conocimiento artístico, en el dominio de las formas y los volúmenes, en la maestría en la composición, en la geometría o en el uso y empleo de la mixtura del color, el hombre, con los siglos, perfeccionará lo rudimentario y cuasi pueril en modelo y patrón de todo arte universal. Arte es lo que se refiere al canon. El canon son las reglas que determinan que cuando algo es bello. Evidentemente, a lo largo de la historia, los cánones de belleza, los cánones artísticos han ido cambiando, pero presupone algo muy interesante, que es que el artista tiene que aceptar que hay una realidad
hay unas normas, hay unos cánones por encima de él. Él no puede transgredir el canon, cosa que en el arte moderno, luego veremos que se caracteriza precisamente por una constante transgresión de cualquier tipo de normas, de orden, de leyes, etc. Lo que estamos viendo ahora, unos pantalones, pero rotos, sí, ¿a cuánto el roto? Bueno, a 50 euros el roto, y hay que ir andrajoso. Bueno, pero ¿eso qué es? Eso no es serio, Y entonces, cualquier día nos avergonzaremos de haber llamado esto vestir estética, que es el arte de vestirse, la estética, eso es estético, por favor, ¿a dónde vamos a parar? Entonces, claro, llamar arte a determinadas cosas, dices, bueno. Estamos en una de las calles más populares de Barcelona. Hemos quedado con el artista más importante de todos los tiempos. Vamos a entrevistarle. Acompáñenme. ¿Es usted el artista más importante de todos los tiempos? Sí, lo soy. ¿Y a qué se debe su éxito? No lo sé, el mundo está loco. Hago arte con basura y la gente me lo compra. ¿Puede mostrarnos su última obra? Sí, ¿cómo no? Mire, con estas 2 almohadas voy a hacer mi última obra. Atardece en las montañas. ¡Qué fuerza expresiva! Bueno, es que yo creo realmente que se han metido a pintores y a escultores, gente que no valían, pero han tenido dinero para que los promocionasen y han dicho, tú, tira pa'lante, que esto es arte, y esto, aquí ponemos dinero para el asunto. Y oye, y son los marchantes los que finalmente dicen, esto es arte, y esto hay que ponerlo en la sala porque hay que tener de todo. El mal es la ausencia del bien. Luego, eso, detrás está el mal. Por ejemplo, en algo que sea tan absolutamente carente de belleza, tan contrario a la belleza, solo puede estar el mal. Nadie puede amar, evidentemente. La blasfemia o lo abiertamente putrefacto, eso ya claramente está inspirado por el mal. Porque podrá argumentarse que es una provocación que busca el artista, ¿para qué? Si tú no provocas la búsqueda del bien, la búsqueda de la belleza, ¿qué estás provocando? Hombre, de la propia denuncia a veces lo que brota precisamente es la reacción contraria, claro. Pero quien se manifiesta así no quiere estar al servicio del bien. Seguir un canon exige genio. No es lo mismo una obra producida en una fábrica, que no tiene nada de genialidad, sino que consideramos que algo es arte cuando tiene algo de genialidad. La palabra genialidad siempre nos remite, la palabra gen, este prefijo, nos remite siempre a humanidad. Pues hablamos de gentes, hablamos de genocidio, hablamos... Y entonces el genio, en este caso, tiene que ver con el origen. Ser original, ¿qué es? No es ser transgresor, como se interpreta ahora, sino saber volver a los orígenes, a los principios, aquello que es universal para todos los hombres. Y esto también, el arte, si es verdaderamente arte, tendría, digamos, que entusiasmar, emocionar a cualquier hombre de cualquier cultura. El arte sacro será el que más y mejor ha aportado en el avance de la técnica y el conocimiento artístico a lo largo de la historia, y es quien más efectivamente ha sabido conjugar 2 principios sublimes para la realización integral del hombre: la perfección en la técnica y la trascendencia de lo espiritual como motivo principal. El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, habrá de recordar las verdades eternas que le harán dichoso en el mundo y en la posteridad, y esta es una misión muy importante en el arte: la búsqueda de Dios, su verdadero y único creador. Por ello, el arte sacro cumplirá además un fin eminentemente funcional, cuyo objeto será enseñar, formar y educar para hoy y para la eternidad. Entre arte humano y arte sacro hay una distinción importantísima, pero es que la vemos ya a través de la historia. Es decir,
que tenemos una cantidad enorme de iglesias, que son arte sacro, catedrales, que se mantienen, es decir, es la Domus Dei, la casa de Dios, y en cambio la casa humana, la casa de los hombres, van cayendo, es decir, no son tan consistentes, no son tan recias, no están tan bien hechas, y bueno, y sufren los avatares. En cambio, la casa de Dios es distinto, no es una casa utilitaria, es simplemente la gloria. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuanto más glorifica el hombre a Dios, más se glorifica a sí mismo, es decir, más glorioso es Dios tirando del hombre. Entonces, claro, cuando el hombre se pone a glorificar a Dios, a alabarlo, a dignificarlo, a rendirle honor, entonces, claro, más magnificencia hay en sus obras, pero tanto arquitectónicas como pictóricas, como escultóricas, como musicales, como litúrgicas. Es decir, es todo un compendio de cosa bien hecha, y además ir a lo óptimo, lo mejor que seas capaz de hacer, eso es lo bueno, lo óptimo. Todo el arte verdadero, el verdadero arte, lleva por sí mismo a la divinidad. Por eso el artista, decimos, es un creador. Hoy se ha vulgarizado la expresión, es un creativo. Bueno, no, es un creador, pero ¿en qué sentido? Es una persona que coopera en la creación. Igual que Aristóteles decía que el arte imita la naturaleza. Si la naturaleza es una creación de Dios, pues es más que evidente que el artista, creando la obra de arte, está en cierta medida enseñándonos, educándonos, haciendo una catequesis, conforme Dios es el creador y Dios permite que nosotros cooperemos en esa obra de creación, o bien a través de la generación de los hijos, o bien a través de la belleza. Y entonces, por eso el arte moderno no es un arte, digamos, aséptico, no es una casualidad, sino que claramente podríamos decir es un arte antiteísta en este sentido. Los artistas durante siglos, de una forma más o menos consciente, han tratado de reflejar la belleza, que puede darse de distintas maneras, pero la obra de arte en principio tenía que ser bella. Otra cosa es el arte sacro, que ha tenido una función muy concreta, sin, por supuesto, al contrario, participando de esa belleza con un componente añadido, ¿no?, que sería el mover a piedad. El verdadero arte no necesita de una explicación adjunta para que lo entienda todo el mundo. El arte no necesita cotorras intermediarias ni intérpretes aficionados a lenguajes o consignas en retóricas. El arte no es lo que el artista ni el marchante definan como arte. Así como el aceite no se agarra con el agua, la estulticia no se pesa con la inteligencia. Cuando se manipula la recta razón y el sano juicio, surge lo infrahumano, lo animal cognoscitivo, lo puramente irracional. Y cuando se envilece el arte deformando la realidad, se deteriora y perjudica la misma inteligencia. ¿Por qué hay pintores que no saben pintar? ¿Escultores que no saben esculpir? ¿Actores que no saben actuar? ¿O músicos que no saben componer melodías? Cuando el hombre pierde el sentido de la vida, su objeto y su fin se acaba anclado en nebulosas, tenebrosas y escandalosas. Y alejado de la mano del Creador, sucumbirá en una desorientación peligrosa y vana, y lo que es peor aún, irradiará su negligencia y podredumbre al exterior en un mensaje al que, sin serlo, seguirá llamándose arte, cuando no lo es. Ya no habrá artistas, sino oportunistas, ya no habrá humanidad, sino brutalidad, ya no habrá belleza, sino estafa, fraude y timo. El artista dejará de buscar la perfección y el dominio de la técnica o la maestría y se sumergirá en un nihilismo técnico profundo donde la máxima será no dominar nada y dejar que todo fluctúe en la vacuidad de la mal llamada libertad de expresión y ejecución, arma tan peligrosa como artera. Un mono, un pingüino o un perro hará arte si es negocio o si el mercado así lo aprueba. Es que, de verdad, cuando
el hombre deja de estar anclado en Dios, atado a Dios, y dices, no, no, quita, quita. Bueno, entonces es que ya estamos en caída libre, ¿eh? Y claro, ¿qué ocurre? Cuando el hombre se sublima en Dios, efectivamente va buscando siempre su sublimidad. Pero claro, cuando ha eliminado su referente de sublimidad, dice, no, 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 que esto es un cuento, esto es mentira, esto es nada. Y entonces, ¿hacia dónde vas? Es que vas hacia la nada, ¿eh? Vas hacia la degradación constante. Es tristísimo. Es decir, que esto no es una afirmación de carácter religioso, esto es una afirmación de carácter antropológico. Es decir, que el hombre necesita referentes elevados. Claro, pobres de nosotros cuando el referente del hombre sea el superhombre, ¿eh? Claro, es que es importante, pero es que resulta que como necesitamos referentes que tiren de nosotros hacia arriba, nos los buscamos. Y nuestro mejor referente siempre ha sido Dios, ¿eh? Cuando vas poniendo otros referentes intermedios, uy, 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 uy. Una de las características esenciales del arte moderno es no solamente la fealdad, sino la fealdad asociada a la basura, asociada a lo asqueroso. Claro, estamos en una inversión absoluta, ¿no?, de lo que nos aproxima a la belleza y nos produce ese éxtasis de contemplación, aquello que incluso produce repugnancia. Cuando el artista, sin perder su personalidad, vive la verdad de Dios y busca el recto orden, amparado y protegido por una formación y una educación virtuosa, práctica, logrará plasmar en su obra lo genial, lo sublime, la obra maestra. Pero cuando sometido a su propia libertad caprichosa busca un exceso la originalidad por la originalidad, solo se conducirá hacia un cúmulo de errores y transgredirá lo ya ordenado, despreciando lo bello y sano. El artista que no sabe diferenciar el bien del mal, lo feo de lo bello, lo virtuoso de lo viciado, es un hombre vacío y problemático. Otra característica que también es muy bonita porque nos enlaza el arte con lo divino es la luz y el resplendor. De hecho, en el arte cristiano, sobre todo en las iglesias, construcción de catedrales, etc., lo que se busca poco a poco a lo largo de los siglos es conseguir que la luz entre en los edificios sagrados para que queden iluminados. Y las obras, el juego de luces en pintura, en arquitectura, en muchas artes diferentes, muchas disciplinas artísticas diferentes, buscan el resplendor. ¿Qué es el resplendor? Decimos que algo resplandece y por eso lo bello resplandece, pero solamente puede resplandecer cuando es iluminado desde fuera. Y entonces es la analogía de que Dios ilumina, y lo que Dios ilumina, sea la inteligencia, sea una producción del hombre, eso si se hace ordenado, sea la inteligencia hacia Dios, la sabiduría, sea a su fin natural, las cosas, pues eso es bello, ¿no? Eso sí es bello. Entonces la idea de resplandor, la idea de luz, se opone a lo que vemos ahora en el arte moderno, que es un arte oscuro, es un arte donde todo queda apagado. Esto empieza, por una parte, con la Revolución Francesa, es decir, con darle la vuelta a todo. Y entonces, hasta entonces, los pintores, sobre todo pintores y escultores, se habían esforzado en reproducir la realidad y reproducirla lo más bellamente posible. Entonces, claro, ya te vienen los impresionistas, que te dicen, no, bueno, pero es que, a ver, la realidad no es exactamente esto, porque yo te puedo presentar algo que no sea la realidad, pero luego tú ya lo corregirás con la mirada, tú ya lo verás de otra manera. Y te empiezan a jugar con manchas y tal, y a deformarte. Claro, luego te vienen los cubistas a partir de ahí, no, hacemos en triángulos, en figuras geométricas, y ya verás cómo el efecto es bueno. Pero es que estamos jugando a otras cosas, Y entonces ya te vienen los abstractos que te dicen, no, aquí yo pongo manchas y tú ya verás, tú si te lo miras bien, ya verás qué bien lo ves. Pero ¿y cómo hay que mirarlo? No, que yo te enseño cómo lo tienes que mirar. Pues no, a mí Velázquez nadie me tiene que enseñar cómo mirarlo, o Murillo. Ojo que esto es lo que vivimos ahora es fruto de una evolución de una serie de escuelas que sería muy interesante analizar. El primer arte revolucionario
que surge justamente con la Revolución Francesa, es lo que llamamos el neoclasicismo. La famosa obra La Balsa de la Medusa, que es como una especie de cántico al neoclasicismo que surge en la Revolución Francesa, parece que es un arte realista, parece que es un arte muy clásico. Pero no nos engañemos, es una sublimación, es un engaño de lo que es la relación con la realidad. Eso es el neoclasicismo, digamos, es como querer perfeccionar artificialmente lo que es por naturaleza y hacerlo perfecto por mi propia voluntad, el artista, el pintor. Y muy rápidamente pues podríamos ver cómo van sucediendo una serie de escuelas que tienen una lógica. Por ejemplo, el impresionismo. El impresionismo es la primera escuela que nos quiere hacer primar la subjetividad del artista sobre la obra de arte. Esto es, el artista ya no intenta ver la obra a representar, esto es la realidad como es, que eso sería la búsqueda de la verdad, sino como él cree que es o como él quiere que sea. Al impresionismo le va a seguir el expresionismo. El expresionismo viene a ser una inversión entre la realidad a representar y el artista, donde es como si la obra de arte cobrara vida propia y fuera despertando toda una serie de sentimientos, unas expresiones en el propio sujeto que ve la obra de arte. Y esto, a la larga, pues es lo que llevará a lo que hemos dicho antes, a un tipo de arte que se configura en las performances modernas, donde el único objetivo de la obra de arte es alterar el estado psíquico, psicológico de la persona. Luego aparecería el cubismo. El cubismo todavía mantiene una cierta racionalidad y lo que quiere decir la escuela cubista, con Picasso y compañía, es que detrás de lo que vemos hay otra realidad, que es otra forma de racionalidad. La realidad no existe y entonces hay que descomponerla, Entonces es cuando aparecen esos hombres que están compuestos por figuras geométricas, porque nos viene a decir, eso es la esencia de lo que vemos, Lo que vemos no es la realidad, sino que hay una esencia. Pero todavía el cubismo parece que es un reflejo de las matemáticas, de las figuras geométricas, y esto no lo puede permitir este proceso revolucionario en el arte, y aparece el surrealismo. El surrealismo nos dice que lo que vemos no es lo que es, y lo que hay detrás ni siquiera es racionalizable, sino que es algo absolutamente, valga la redundancia, surrealista, es algo irracionable, y por lo tanto aparecen pues todas, Dalí, toda una serie de figuras deformes, unas figuras que ya no corresponden a figuras geométricas, desaparecen las líneas rectas de Picasso, y luego del surrealismo pasaríamos al pop art, que pone de moda Andy Warhol, donde ya se nos dice, bueno, todavía el surrealismo aún exige pensar, exige decir, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué se esconde detrás de la realidad? Pero llega Andy Warhol y dice, nada, el arte es lo vulgar, y por lo tanto latas de sopa, pues eso es arte. Él llega a hacer una película, una obra de culto, que consiste en que se pone a dormir, le filman 8 horas durmiendo y se exhibe en las salas de cine de Nueva York, pues él durmiendo 8 horas, y la película dura 8 horas, ¿no? Por lo tanto, ya desaparece totalmente la idea también de jerarquía, ¿no? Porque para reconocer la obra de arte necesitas una educación. Esto es para que te guste la música clásica, tienes que educar tu oído. En cambio, encontramos que una vez se vulgariza el arte ya está condenado a morir. Y después de este pop art, pues ya vendrán cientos, ya incluso desaparecerán las escuelas. Ya antes hemos dicho que el arte exigía una escuela. Una escuela, ¿qué significa? Es el reconocimiento de un canon, es el reconocimiento de unos maestros, es el reconocimiento de una jerarquía, y poco a poco, al final, cada artista se convierte en su propio maestro y en su propia escuela, y no va a tener ya ningún seguidor. Por lo tanto, hay ya tantos estilos artísticos como artistas, hasta llegar al minimalismo, que quizás sea la expresión, a mi entender, quizás más
casi la más deconstructiva del arte, donde se intenta reflejar que el artista no puede existir, que la obra de arte existe por sí misma y el artista como mucho solamente puede como retocar mínimamente la obra de arte. Y es cuando aparecen esas grandes esculturas que luego aparecen en las plazas públicas, son obras de hierro que surgen sin ningún sentido, con formas amorfas, mejor dicho, más que tener formas, donde el artista simplemente hace unos pocos toques de martillo para poder cobrar, y con ello dice, bueno, la obra de arte se ha hecho ella misma. Y cuando la obra de arte se ha hecho ella misma, significa que el artista ya no hace falta. Si el artista no es necesario, significa que no hace falta participar en la creación. No somos capaces de coparticipar en la creación, y si no somos capaces significa que no hay creación, y si no hay creación significa que no hay Dios. Y así vemos como a través de aparentemente una corriente ingenua de arte que está dominando totalmente hoy en día la arquitectónica pública en todo el mundo, pues en el fondo detrás de ella hay una filosofía muy profunda. Cuando ya el artista empieza a darle vueltas a todo lo que era el origen del arte, niega toda la academia, todo el aprendizaje de siglos, y sobre todo se pone un objetivo distinto, entramos ya en un terreno desde luego de confusión, en el que ya no se entiende ni qué quiere el artista. Por supuesto se siente liberado de la búsqueda de la belleza, es el cubismo, y entramos en algo que tampoco tiene tradición en Occidente, ni en otras civilizaciones, que es un subjetivismo tan terrible que al final el espectador normal, digamos, ¿no?, el que está fuera de los circuitos más intelectuales o comercial intelectuales de este asunto, no entiende absolutamente nada, no sabe si lo que se le está presentando sugiere algo o lo contrario, o no sugiere nada, o es incluso una burla del artista que se burla de toda una tradición en este sentido, ¿no? Yo creo que la causa de que nos hayamos inclinado a la fealdad, primero, es que la belleza no está al alcance de todo el mundo. No todo el mundo puede ser un Velázquez o un Gaudí, pero sí todo el mundo puede ser una basura. Y entonces, como que nos tenemos que igualar en lo menos, entonces vamos y nos igualamos en la basura. Y es ahí donde realmente estamos. Eso está al alcance, es decir, todos podemos aspirar a ser unos grandes artistas si el arte se hace con 4 latas o se hace con basuras, ¿eh? Todos podemos ser grandes artistas mientras tengamos el padrino que nos patrocine, el marchante que diga esto es arte, ahí llegamos todos. Pero hacer arte de verdad, eso pide mucha disciplina, pide genio, pide inspiración, pide valores, ¿eh? Y los valores están de baja. Es muy complicado de explicar cómo puede llegar a influir todo esto en el hombre ordinario, incluso cómo podríamos llegar a restaurar lo que es verdaderamente el arte. A ver, esto ya lo decía Santo Tomás, nuestro entendimiento, que es especialmente el entendimiento agente, no entiende la realidad de forma inmediata como los ángeles, sino que la esencia de las cosas contingentes las entendemos a través de las imágenes mentales que produce nuestra mente. Y a partir de ahí el entendimiento agente abstrae. ¿Qué significa? Que nosotros conocemos a través de imaginarios, de la imaginación, de representaciones de nuestra mente. Esto lo dice Santo Tomás. Y por eso el arte es tan importante, porque el arte es una forma de plasmar, de hacer plástica la realidad concreta, empírica, para que nosotros podamos entenderla, abstraerla, universalizarla y por eso llegar a comprenderla. Y de ahí que una de las grandes aspiraciones del arte es que el arte no refleje nada. Yves Klein, en la famosa exposición de 1958 titulada El vacío, es una exposición donde no hay nada, en una sala de exposiciones no hay nada, la gente pagaba para ver nada.
o las famosas colecciones monocromáticas, donde simplemente colores son cuadros de color azul, ya no hay formas, no hay nada, eso. O el blanco, o también hay varias obras muy clásicas que se llaman blanco, donde aparece un lienzo en blanco, o exposiciones donde te encuentras solamente el marco. Es el nihilismo, en el fondo es una expresión de no hay nada que dibujar, no hay nada que expresar. Y esto incluso llegamos ya a situaciones ya de delirio cultural y de civilización, donde es hasta tal punto se defiende que el arte se pueda construir por sí mismo, que ni siquiera el hombre puede ser arte. Y en Estados Unidos se han llegado a pagar fortunas por cuadros que pintan monos. Les dan a los monos pinceles y entonces la gente paga, pero auténticos dinerales. O un fotógrafo se hizo muy famoso en Nueva York, poniendo una cámara de fotografía programada dentro de una lavadora, iba dando vueltas y va haciendo fotografías, y luego se hace la exposición. Entonces, esa obra de arte se ha hecho sola, por lo tanto, eso es el cántico a la autonomía total de la realidad con respecto a su creador. Los griegos vieron toda su filosofía, toda la construcción del pensamiento sobre la belleza. Los griegos te saludan y te dicen Kalimera, hermoso día, ¿no? Bueno. No. La bondad, la creatividad, la excelencia, todo está en la belleza, kalos. Y entonces, Dios para el griego es el prototipo de la belleza. Belleza por todo y ante todo. Entonces, claro, colocarse en dirección contraria, esto es peligrosísimo. Es decir, peligrosísimo porque te desconstruyes. Si en vez de aspirar a lo más sublime, a lo mejor, a donde puedas llegar, resulta que empiezas a contemplar con simpatía tu fealdad y empiezas a exaltarla y empiezas a reproducirla y empiezas a exhibirla y a presumir de tu fealdad, dices, hombre, pero estamos yendo exactamente contradirección. Sí, efectivamente, es que el arte feo es una degradación del hombre, es decir, es tirar del hombre para abajo. ¿Por qué? Bueno, pues mira, porque estamos enfermos y nos ha dado por tirar para abajo, pero no solamente en la representación artística, sino en la moral, en la educación, en la sociología, en la política. Es decir, que es todo va en el mismo paquete. No es que el arte sea distinto de todas las demás manifestaciones humanas. No. Es recrearnos en la fealdad, en el mal y en la moribundia. Las instituciones culturales y educativas, los museos, las galerías y las casas de subastas participan de todo este entramado corruptor. Y podemos con acierto evidente preguntarnos, ¿puede un estilo perverso y execrable ser protegido y difundido o expuesto a la vista del público como elemento cultural, formativo y educativo? ¿Pueden objetos que no valen nada, técnica y teóricamente, que tienen un valor ficticio, promulgarse y propagarse como arte y a sus autores en reconocerles como artistas? ¿Y quién es artista? ¿Sabe el pintor hoy hacer una veladura, una imprimatura o sabe de composición? Jamás el arte se ha banalizado tanto como hoy. El desasosiego, la angustia, la huida de la realidad, la pesadumbre o la agitación de la vida llena el común de las obras contemporáneas del mercado actual, en contraposición contra lo trascendente. Esto hace que el hombre destinado a hacer arte disloque el punto de foco y derive al sinsentido solo por complacer un inmenso mercado de negocios, subasta y rapiña, configurándose así como menos artista del sistema. No hay esfuerzo, no hay sacrificio, no hay ciencia. Todo vale. A medida que observamos la evolución de las obras pictóricas, escultóricas, musicales o teatrales, observamos que el genio ha sido relegado al ostracismo y la mediocridad sobrevalorada.
La democracia inorgánica se ha instalado también en el arte. Luego todo es arte, porque todos, aun sin saber nada, creen que saben y al no saber nada, lo confunden todo. El hombre que obra así ha perdido el juicio o simplemente le han configurado como robot o instrumento maleable para arrancarle la guía recta y ordenada que los conduce a su verdadero y buen fin, Dios. El caos es el mal y el mal es Satanás. Y si esto se hace de una forma consciente, por atacar la belleza, por atacar los grandes atributos de Dios, entonces viene del mal. No puede ser de otra forma. Y eso se ve a veces en exposiciones, en algún museo ya ha entrado también, y desde luego en el mercado del arte, por llamarle así, también se ve. Están creando unos valores basura, pero basura profunda. Y esto, lo del arte, es el entrenamiento para ver si la gente va con pantalones rotos cuando es un absurdo. Sí, conseguimos que vayan con pantalones rotos, conseguiremos lo que sea, y les podemos vender las ideas que queramos. Pero mira, los hemos llevado por aquí, a ir como por dioseros, y además a pagar dinero para ir rotos. Estupendo, magnífico. Somos guays, podemos hacer lo que queramos, y lo hemos demostrado en el campo del arte. Así de simple. ¿Son genios o meros artistas del sistema que fabrican obras para el mercado del arte y su manufacturación? ¿Son artistas o simplemente timadores sociales al servicio de un poder inocuo que quiere la animalización y perversión del hombre? Podemos comprobar en estos últimos siglos cómo se ha producido todo, un proceso de demolición de culturas, fundamentalmente occidentales, que buscan instaurar con planes a corto, medio y largo plazo todo un corpus mundial único de deformación cultural propia, tratando de desbancar a través de la fealdad y del sinsentido lo propiamente bello y agradable. Sumergidos en un pozo infecto y nauseabundo que navega sobre la superficie de intereses económicos, políticos y sociales, comprobamos cómo los guías de masas manejan los hilos del maniquí, insuflando en las mentes una cosmovisión disolvente y agria, fruto de una inyección morbosa y letal, propiciada por medio de revoluciones pasadas y actuales. Es que cuando el hombre va cayendo, y llega un momento en que ha caído que dices, oye, esto ya no puede ser, esto ya es basura, nos hemos convertido en basura, vamos a hacer algo. Claro, y se buscan referentes humanos peligrosísimos. Y entonces, un referente grandioso, pero en antropología, no en religión, un referente grandioso es Dios. Y dentro de este referente grandioso, el referente, pero alucinante que decía San Pablo, dice locura para los paganos. Sí, el referente grandioso, Cristo y además crucificado, dice santo cielo. Pero ¿qué hemos liado aquí? Bueno, pues resulta que ha funcionado muy bien, ha tirado del hombre en positivo, muy fuerte en positivo. Claro, y es ahí donde estamos. Somos actualmente presas de un sistema dictatorial y demoníaco que acalla y muta la sana crítica constructiva en una sociedad conformista y atolondrada, fácilmente manipulable para dirigirnos a un sistema de gobierno tiránico y mundial. Basta reponer lo que ha sido retirado y basta conformar y educar en base a principios sanos y santos. Basta con una educación infantil y juvenil recta y eficaz, con espíritu crítico basado en cánones ortodoxos. Y basta con elevar la inteligencia de los hombres. Así, los defraudadores no podrán contaminar las conciencias de los incautos, ni podrán imponer su corrupción a las masas. Nunca en la historia de la humanidad el hombre ha generado tanta basura porque nunca ha estado rodeado de tantos objetos, los cuales acabarán finalmente en el vertedero. Si todo esto es así, normal es que el hombre genere en su mente montones de basura y lo manifieste en el arte. Cultivar la fealdad, cultivar el absurdo, eso claro que es una profunda enfermedad del alma y ojo, que no sea una enfermedad de la que vayamos a morir. Porque claro, el enfermo sigue enfermando, hasta que por fin muere de su enfermedad, que las enfermedades no pueden ser eternas. La vida sí que puede ser eterna, pero la enfermedad no.
Y entonces podemos acabar muriendo de esta enfermedad. Y la profundización en esta enfermedad es seria, es grave. ¿Qué hemos de hacer? Pues todo lo contrario, ¿no? Hemos de luchar, y es una lucha incluso política, porque gran parte de las plazas públicas, o en todas las plazas públicas de toda Europa, pensemos que se está generando una estética que los políticos, consciente o inconscientemente, están promoviendo, que lleva a, en el fondo, estas formas de interpretar inconscientemente la realidad. Tendríamos que volver a un verdadero realismo. Yo he conocido, y esto es verdadero, gente, chicos jóvenes que querían entrar en las escuelas de Bellas Artes y dibujaban fantásticamente bien, muy bien, dibujos realistas, fascinantes, y les suspendían el acceso porque les consideraban que eran poco creativos, hasta llegar al momento de estos chicos, algunos me contaban, que aposta en las pruebas de acceso dibujaban fatal, dibujaban como niños, dibujaban garabatos, y entonces sí que podían acceder. Esto es algo absolutamente tremendo, pero esto es verídico porque me lo han contado gente que ha pasado por esta experiencia. Entonces, hay que volver a recuperar el arte cristiano, la liturgia cristiana, la música sacra, una infinidad de despliegues de la potencialidad artística del hombre que a lo largo de nuestra civilización cristiana se ha conseguido y que ha quedado absolutamente dinamitado. Pues hay que volver. Ernst Fischer, en una obra que es La necesidad del arte, dice una frase muy bonita. Dice, el día que desaparezca el arte, desaparecerá la humanidad. Pues el arte es tan necesario para el hombre, que para que volver a restaurar la humanidad tenemos que empezar a restaurar el arte.